17 ecuaciones que cambiaron el mundo. Las ecuaciones son igualdades entre dos expresiones algebraicas que nos ayudan a comprender el universo. Número 1. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos y es una de las fórmulas más básicas de las matemáticas. Nos ayuda a comprender y hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Actualmente, el teorema de Pitágoras es una de las fórmulas más importantes del universo, aunque es sencilla y es un poquito concreta porque solo se aplica a triángulos rectángulos, nos ayuda a conocer la dimensidad del espacio. Es una fórmula sencilla y práctica que nos ayuda a comprender cómo está constituida las distancias que conforman nuestro universo. Si siempre tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Número 2. Los logaritmos. Desarrollados por Johann Napier en 1610. Los logaritmos son fórmulas matemáticas que nos ayudan a comprender el universo y cumplen diversas propiedades. Entre ellas, el logaritmo de la división es igual a la resta de los logaritmos. Los logaritmos los podemos encontrar en la escala Richter, que es la que nos dice la potencia de un terremoto. También la podemos encontrar en antropología cuando se va a analizar la edad de un fósil o de una estructura con la datación del carbono, ya que es a través del logaritmo donde podemos encontrar la edad del fósil que se esté estudiando. Número 3. El cálculo. Creado y desarrollado por el matemático Isaac Newton en 1687, cuya unidad fundamental es la derivada, que se entiende como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. La derivada nos sirve en física, matemática e ingeniería y otras ramas de la ciencia donde se dependa del tiempo, porque la derivada nos ayuda a estudiar aquellas cantidades que dependen del tiempo. 4. Ley de la gravedad, desarrollada también por Isaac Newton en 1687, nos dice que la fuerza que actúa entre dos cuerpos es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que las separa. La gravedad nos indica que todo lo que sube tiene que caer y que todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra con una fuerza que se llama peso. Ecuación de onda, desarrollado por D'Alembert en 1746. Todo lo que nos rodea son ondas. Podemos ver las ondas en la comunicación, en la medicina, en la navegación, en la industria, en la investigación, en la ciencia y hasta en las olas del mar. A través del estudio de las ondas podemos ver la energía que transmite una onda, es decir, la energía que transmite una ola. Actualmente todo el universo está rodeado de ondas y es con la ecuación de D'Alembert que las estudiamos. Número 6. La raíz cuadrada de -1, que fue la que creó los números imaginarios y más adelante los números complejos. Los números imaginarios se utilizan en física, en la teoría cuántica y en el electromagnetismo, ya que los números complejos son las soluciones para las ecuaciones que dependen de la electricidad. También los números complejos nos ayudan a comprender mejor las transformadas, en este caso la transformada de Laplace.
Los números complejos fueron fundamentales para comprender el funcionamiento de la electricidad y por ende el funcionamiento de la corriente, alterna o directa. Número 7. Fórmula de Euler para los poliedros. Esta fórmula fue desarrollada por el matemático Euler en 1751. Esta fórmula nos dice que los vértices menos las aristas más las caras es igual a 2. Esta fórmula es fundamental porque nos ayuda a comprender la estructura del universo, nos ayuda a identificar qué cuerpos cumplen con la definición de figura geométrica, de cuerpo geométrico o de cuerpo bidimensional. Número 8. La distribución normal de Carfried-Gauss. Esta fórmula nos ayuda a comprender cómo están distribuidos los datos alrededor de la media de la población, es decir, nos explica que todos los datos de un conjunto están distribuidos alrededor de la media. La función de Gauss es una curva matemática que tiene diversas propiedades, entre ellas nos ayuda a calcular probabilidades. Es importante en estadística porque a través de un gráfico nos permite sacar conclusiones de los sistemas financieros, de las poblaciones, de las ciudades, entre otras. Número 9. La transformada de Fourier. Es una herramienta que nos permite convertir una función del dominio del tiempo y el espacio al dominio de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el número de oscilaciones que se realiza por unidad de tiempo y se mide en Hertz. La transformada de Fourier es una ecuación que consta de una integral desde menos infinito a infinito y nos ayuda para solucionar ecuaciones diferenciales, entre otras. La transformada de Fourier también se aplica para comprender la temperatura que aplica o se relaciona a un cuerpo determinado. Número 10. Ecuación de Navier-Stokes. Esa ecuación describe el comportamiento de fluidos como el aire, el agua, la gasolina, etc. Y es una herramienta fundamental en ingeniería aeronáutica, ingeniería civil, medicina, oceanografía, entre otras. Esta herramienta nos permite cuantificar, analizar y medir el fluido. Recordemos que los fluidos son los que permiten el movimiento de aviones, cohetes, entre otras. Todos nos movemos por la expulsión de fluidos. Número 11. Ecuación de Maxwell. Son un compendio de 4 ecuaciones que nos permite comprender la electricidad y el magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell en la antigüedad nos ayudaron a comprender y a asociarnos más con la electricidad y el magnetismo, ya que se consideraba que la electricidad y el magnetismo estaban separadas, pero después de los trabajos de Maxwell se llegó a la conclusión que la electricidad y el magnetismo eran una sola área de la física que se conoce como el electromagnetismo y con sus ecuaciones se concluyó que un campo magnético que cambia con el tiempo genera electricidad y viceversa. Un campo eléctrico que cambia con el tiempo genera magnetismo. Con las ecuaciones de Maxwell se estudió y se profundizó los conceptos de flujo eléctrico y flujo magnético. Recordemos que nuestro planeta está rodeado por un campo magnético que es el que nos protege de todas las partículas cargadas que provienen del Sol. Número 16. Segunda ley de la termodinámica, por Ludwig Boltzmann en 1874. Esta ley nos dice que todas las cosas del universo tienden a degenerarse,
que la entropía de un sistema aumenta con el tiempo. Esta ley nos permite comprender que la energía, primero que todo, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y también que el calor tiene una dirección, que el calor siempre fluye del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. La segunda ley de la termodinámica también nos dice que es imposible transformar en trabajo el 100% de la energía. Ecuación de la relatividad de Albert Einstein. Esta ecuación nos dice que la energía de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación es fundamental porque nos permite realizar la conversión entre masa y energía. Nos permite comprender la energía de las partículas y se aplica en tecnología nuclear, relatividad general, entre otras. Esta ecuación nos ayuda a comprender cómo se produce la energía en las galaxias, cómo el Sol genera energía, y también nos ayuda a comprender que el Sol es una de las máquinas más grandes del universo porque transforma la energía química de sus elementos en calor, que es el que ayuda para que la vida se dé en nuestro planeta. Número 14. Ecuación de Schrödinger. Esta ecuación nos dice que la unidad imaginaria por la constante de Planck reducida por la derivada parcial temporal de la función de onda del sistema es igual al operador hamiltoniano por la función de onda del sistema. Esta ecuación nos ayuda a comprender el comportamiento de las partículas, a identificar de qué forma se produce la estructura atómica. En física de los estados sólidos nos ayuda a comprender las propiedades de la materia a nivel microscópico, a nivel macroscópico. También nos ayuda a comprender los avances tecnológicos en campos como la electrónica, la óptica, la robótica y la medicina. La ecuación de Schrödinger nos ayuda a ser más inteligentes en todo lo relacionado con la mecánica cuántica, en todo lo relacionado con el movimiento de las partículas que se mueven a la velocidad de la luz. Partículas como los átomos, protones, neutrones y electrones. Y todas estas fórmulas nos ayudan a que todos podamos vivir mejor, a que todos podamos comunicarnos y a que todos podamos almacenar y comprender cada día más la energía. Número 15. Teoría de la información. Esta fórmula nos dice que la entropía de un sistema es igual y opuesto a la suma desde igual a 1 hasta n de la probabilidad individual de cada caso por el logaritmo de la probabilidad de cada estado. Esta fórmula es fundamental porque relaciona la entropía del sistema con la cantidad de información que se puede encontrar en él. También nos ayuda a cuantificar la información, establece un límite de comprensión de la información que se tiene, también nos permite diseñar códigos, nos permite establecer patrones, entre otras. Esta ecuación nos ayuda también a comprender que todos los sistemas tienen un límite. Todos los sistemas tienen un límite de almacenamiento, tienen un límite de procesamiento y tienen un límite en su información. 16. Ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación fue desarrollada por los científicos Fisher Black y Michael Stokes en 1794. Esta ecuación nos dice que la derivada temporal del precio de una acción más un medio por el cuadrado de la volatilidad del activo subyacente más la tasa de interés del libro del riesgo por el precio del subyacente es igual a 0. Es decir, que todas las cantidades correspondientes al precio de la opción de compra, al precio del activo subyacente, la tasa de interés del libro del riesgo y la voluntad del activo subyacente
permanece constante en el tiempo, lo cual nos ayuda en la economía y en los mercados. Número 17. Teoría del caos. Esta ecuación es fundamental porque nos ayuda a comprender el orden de los sistemas caóticos. Esta fórmula nos dice que el tamaño de la población de la generación siguiente es igual a la tasa de crecimiento sin restricción por el tamaño de la población actual por 1 menos el tamaño de la población actual. Es decir, establece un patrón de cómo los sistemas caóticos crecen y aumentan con el tiempo, lo cual es fundamental.